Si tuviéramos que hablar de un nombre bíblico extraordinario del Antiguo Testamento, ese sería David. Un hombre que Dios lo había separado desde muy joven para ser el rey de Israel. Un hombre que, de la mano de Dios, desde muy joven se enfrentó a leones, osos, mató a un gigante como Goliat con una honda, derrotó grandes ejércitos a tal punto que el pueblo de Israel cantaba: Saúl mató a sus miles, pero David mató a 10,000. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David que ofendió tanto a Dios al punto de quitarle la vida a su hijo? ¿Cómo encaró Dios a David su pecado? ¿Dios lo perdonó? Bienvenido a un nuevo capítulo de las bellas historias de la Biblia. Hoy hablaremos de David, un hombre que desde muy joven estuvo destinado para ser el rey de Israel. Un hombre que, tras llevar una vida impecable, ofendió a Dios, se dejó llevar por sus deseos, sacrificó su tranquilidad, su paz mental, por un momento de placer. Pues David se encontraba en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Comenzamos. Esta parte de la historia de David lo puedes encontrar en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Era la época donde los reyes salían a la guerra, pero David decidió enviar a Joab junto a sus siervos y a todo Israel a la guerra. Ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David había tomado la decisión de quedarse en Jerusalén. Pero, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice era tiempo en que los reyes salían a la guerra? Aquí te explico el contexto. Primero, para nosotros el año comienza en enero y termina en diciembre. Sin embargo, en aquellos tiempos para los hebreos, el año comenzaba entre el mes de septiembre y octubre, y el año religioso comenzaba entre marzo y abril. Segundo, los historiadores, basados en registros que encontraron de los países de esa época, afirman que los gobernantes del Asia Occidental generalmente comenzaban sus campañas militares en la primavera del año, ya que el invierno era inadecuado para luchar debido al frío y a la lluvia. Finalmente, tan pronto como terminó el invierno, David reinició el conflicto contra los sirios. Durante la estación anterior, los sirios habían sufrido una derrota aplastante, pero los amonitas conservaban todavía su poderío. De aquí la necesidad de que David les hiciera frente para eliminar la amenaza de los amonitas. Sin la ayuda de sus aliados sirios, los amonitas no podían competir con las fuerzas de Israel. Puesto que los sirios ya habían sido sometidos, solo era cuestión de tiempo el que los amonitas también lo fueran. Y por eso David no consideró esencial que él mismo dirigiera la lucha contra Amón y confió la conducción de esa guerra a Joab. Entonces, ¿qué pasó? Un día, al caer la tarde, David se levantó de su cama y decidió pasear sobre el terrado de la casa real. Mientras se paseaba, vio desde su terrado a una mujer que se bañaba. La mujer le pareció muy hermosa a los ojos de David. Inmediatamente comenzó a preguntar por ella. Uno de sus siervos le dijo que la mujer se llamaba Betsabé. Era hija de Eliam y esposa de Urías, el heteo, y sin importarle mandó llamarla. Sin duda, esto que hacía David era realmente atroz. Déjame te cuento por qué. En el capítulo 23 del mismo libro, hay una lista que lleva por título Los valientes de David. Esta lista tiene un total de 37 nombres de hombres que acompañaron a David en todas sus batallas. Entre ellos está el nombre de Urías, el heteo. Estos valientes hombres de David eran algo así como las fuerzas especiales del ejército de David. Lo mejor de lo mejor, hombres leales, guerreros, valientes, hombres de honor. No vacilaban en cumplir la misión y, sobre todo, de carácter recto. Increíble. David estaba traicionando la lealtad de uno de sus mejores hombres que estaban en el campo de batalla luchando por él. Sucedió que David mandó que llamaran a Betsabé, se acostó y durmió con ella. Después de eso, la Biblia relata que ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Pero pronto las cosas se complicarían más de lo que él esperaría, pues el pecado, amigo, amiga, tiene pies cortos y tarde o temprano te alcanza. Pocos días después, la mujer
mandó un mensaje al rey diciendo que ella estaba embarazada. Inmediatamente, David mandó un mensajero a decir a Joab: «Envíame a Urías, el heteo». Y así, Joab sacó del campo de batalla a Urías, uno de los valientes hombres de David, y lo mandó a Jerusalén, donde se encontraba el rey. Cuando Urías llegó, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por cómo marchaba la guerra. Después de terminar de hablar con Urías, la historia bíblica cuenta que mandó a Urías a su casa y se lave los pies. Incluso, ni bien Urías se fue de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. Pero Urías era un hombre fiel y leal a su ejército y a su rey, pues se había quedado y durmió a la puerta de la casa del rey David, junto a los guardias de su rey, y no fue a su casa. Cuando le contaron al David que Urías no había bajado a su casa, David le preguntó: «¿Acaso no vienes de viaje? ¿Por qué no fuiste a descansar a tu casa?». Pero la respuesta que Urías dará a su rey confirmará el por qué este hombre era parte de los valientes de David. Le dijo: «El arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, nunca haré tal cosa». Vaya respuesta de este hombre. Urías acababa de llegar del frente de batalla, donde las condiciones eran muy diferentes de las que había en casa. Delante de Rabá, los hombres de Israel acampaban al aire libre sufriendo las privaciones de la guerra, viviendo una vida de rigor y subsistiendo con raciones militares. Habiendo acabado de dejar a sus amigos que estaban obligados a vivir en condiciones tan arduas, es evidente que Urías no quería participar de las comodidades y placeres de la vida mientras sus compatriotas sufrían y muchos de ellos perdían la vida. Mas para David, esto era preocupante, pues las cosas se estaban saliendo de control y nada estaba conforme a sus planes. David, viéndolo, le dijo: «Quédate aquí hoy también, y mañana te despediré». Para David, era importante que Urías se acostara con su esposa. De esta manera estaría librado de su conciencia y de la carga de haber traicionado a uno de sus hombres más leales. Al día siguiente, David lo convidó a comer y beber con él al punto de embriagarlo. Por la tarde, bajó a dormir a su cama, pero a su cama que estaba junto a los guardias del rey, pero no fue a su casa. Al ver David que su plan no tenía resultado, comenzó a tramar algo lamentable. David escribió una carta a Joab y se lo envió con el mismo Urías. Pobre Urías, no sabía que, en esa carta, lo que llevaba era su sentencia de muerte. La carta decía: «Pon a Urías al frente, en el campo de batalla más duro, y aléjense de él, para que sea herido y muera». Fue así que cuando Joab atacó a la ciudad, puso a Urías al frente y en donde se encontraban los mejores guerreros del ejército enemigo. Cuenta la historia que fueron pocos los hombres de David que murieron en ese enfrentamiento, entre ellos Urías, el heteo. Al terminar el enfrentamiento, Joab mandó un mensajero a David para que le dé un reporte de la situación y también le diga que Urías, el heteo, había muerto. Llegando el mensajero a Jerusalén, le detalló todo lo que había pasado. Además de eso le dijo: «Murieron algunos de los siervos del rey. También murió tu siervo Urías, el heteo». En ese momento, David respondió al mensajero: «Dile a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora por ellos. Refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que se rindan». Y tú, le volvió a decir al mensajero: «Aliéntale». Cuando la mujer de Urías se enteró que su esposo había muerto, hizo duelo por él. Pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer, y dio a luz un hijo. Según las tradiciones de los países orientales, el duelo habitual que hacen por sus muertos es de 7 días. ¡Qué gran cambio se había producido en David! Ya no era el mismo hombre que cuando huía de Saúl. Se rehusó levantar su mano contra el ungido de Jehová, que en ese entonces era el rey Saúl.
El pecado le había cauterizado la conciencia al pasar del adulterio al engaño y al asesinato, y ahora parecía que aún esperaba que se le permitiera cosechar la recompensa de sus iniquidades sin un reproche divino. Pero Dios había visto todo. El capítulo 11 termina con una advertencia, pues el versículo 27 en sus últimas palabras dice: «Pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová». Satanás se esfuerza por ocultar de los hombres los terribles resultados de la transgresión, haciéndoles creer que el pecado les proporcionará mayor felicidad y mayores recompensas. Pero en su bondad, el Señor permite que sus hijos vean que los resultados del pecado no son una prosperidad y felicidad mayores, sino desgracias, aflicciones y muerte. Su mano que refrena iba a retirarse de David, y se permitiría que el rey probara los amargos frutos del pecado. Aprendería a reconocer que el sendero de la verdadera felicidad no se puede hallar en la desobediencia. El capítulo 12 comienza con una historia, que es una amonestación de Dios para David a través del profeta Natán. El profeta le dice: «Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno igual que una hija. Hasta que un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para su visita. En ese mismo momento, David estalló en violencia contra el hombre abusivo de la historia y dijo a Natán: «Vive Jehová, que es digno de muerte el que hizo cosa, debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia». Entonces dijo Natán a David: «Tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías, el heteo, lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el heteo, para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol». David, reconociendo su mal, dijo a Natán: «Pequé contra Jehová». Y Natán le respondió: «También Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». Y Natán se fue. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso, ni comió nada con ellos. 7 días después el niño murió. Los siervos de David tenían miedo decirle que el niño había muerto. Comentaban entre sí: «Cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto?» Pero David, viendo a sus siervos que murmuraban entre sí, comprendió que el niño había muerto, por lo que preguntó David a sus siervos: «¿Ha muerto el niño?». «Ha muerto», respondieron ellos. David se levantó entonces de la tierra, se lavó y se ungió. Cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró.
Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan, y comió. Sus siervos, al ver esto, le preguntaron: ¿por qué actúas así? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas. Cuando murió, te levantaste y comiste pan. David respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciéndome: ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. David aceptó su castigo, suplicó para que las cosas pudieran darse de manera diferente. Pero en medio de esa súplica, él aceptaba que la voluntad de Dios estaba por encima de la suya. Algo que debemos aprender de David es que, primero, aceptó su error. Segundo, pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Y tercero, David aceptó el perdón de Dios. No vivió recordando el pecado o lo que Dios había hecho con él por su mal proceder. La historia termina diciendo que David consoló a Betsabé, ahora su mujer, y tuvieron un hijo a quien pusieron por nombre Salomón. Y Jehová amó a Salomón, quien fue conocido como el hombre más sabio e inteligente que la tierra conoció jamás. Además, formaría parte de la genealogía del Señor Jesucristo. ¡Sorprendente! Como verás, aunque David tuvo que pagar las consecuencias de su pecado, Dios no lo abandonó. Por el contrario, David buscó siempre la gracia de Dios en su vida. No te dejes vencer por las adversidades de esta vida. Levanta la cabeza a Dios y pídele de su ayuda y su dirección. Pide que sea Dios que dirija tu camino y llene de paz y esperanza. Gracias por acompañarme hasta el final. Si tienes alguna historia en mente que quisieras escuchar en este canal, házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y compartir esta historia con los demás. Dios te bendiga abundantemente.